Todas estas situaciones no es bueno para el embrague. No, mal. Ya está, ya está. Bueno, son más de las 4 de la tarde y ya no hay nada de sol, miren, se nubló. Nos vamos para ir a aquel lado en busca de algún lugar para armar la carpa. Esto es un guanaco, este es un guanaco, esto es una oveja. Buenas, gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Miren cómo estamos, no lo podemos creer, después de 5 meses de haber pausado el viaje, estamos retomando nuevamente la aventura. Hace mucho que no agarrábamos todo esto. Estamos totalmente desacostumbrados, estamos a 10 de septiembre en la ciudad de Trelew, Chubut, Patagonia, Argentina. Con un sol que no quiere salir. Son las 11, la idea era salir más temprano, pero bueno, siempre por X, por Y o por Z se va retrasando todo. Dijimos a las 10 en realidad, pero venimos bien, siempre una hora más o menos de atraso. No cierra, ¿qué tiene? Si cerraba. Pero para mí el chico lo estaba cerrando yo torcido, ¿entendés? A ver si pierde. No pierde. Bueno, llegamos. Este bidón extra de combustible que le teníamos que haber hecho el soporte y no se lo hicimos en todo este tiempo, porque somos un poco larga, un poquito nada más, porque para ir hasta Comodoro, de acá de Trelew, lo lógico sería ir por la ruta 3. Ya lo hicimos 2 veces a la ruta 3, cuando llegamos a Comodoro y después nos volvimos para Trelew. Y es una nada ya conocida. Entonces lo que queremos hacer es ir por ruta 1, la zona de Cabo Raso, llegar hasta Camarones, y de Camarones también continuar por la ruta 1 hasta después, bueno, se corta la ruta 1 que es toda de ripio, y ya ahí sí hay que subir a la ruta 3. Ahí quedó. Y bueno, nuestra idea es hacerlo en 2 etapas. Ahora, porque ya es cerca del mediodía, llegar más o menos a lo que es Cabo Raso, que son unos 140 kilómetros. Panza llena de la IBR, tenemos los 2 litros extra por las dudas. Y ahora sí, yo no puedo creer, tengo unos nervios y una ansiedad de como cuando fue hace 8 meses atrás, casi 8 meses, que decidimos dejar toda nuestra vida cotidiana para hacer este gran cambio, para tratar de cumplir el sueño de recorrer Argentina en moto. Y es una mezcla de emociones porque claro, hace mucho que no nos estábamos moviendo. Yo no estoy nerviosa ni nada, estoy relajada. Es como que es mi salsa, ¿entendés? Acá atrás. Tenemos que volvernos a acostumbrar a la incomodidad, porque estamos de incómodo. Sí. Esto es lo que vamos a ver de asfalto por unos cuantos días. Si el camino está bien, porque durante todo estos días estuvo lloviendo y nuestra idea era salir el jueves y hoy es domingo, pero bueno, llovió. Llovió bastante porque lloviznó toda la noche y todo el día, o sea que fue constante. Ahora lo que tenemos que ver es que más adelante, porque nos dijeron que este principio, por lo menos lo que más se anda, que el camino estaba bastante estable. Porque nos comunicamos con guardafauna y con turismo, tanto de Trelew como de Camarones, y nos dijeron de ambos lados, que son los puntos en los cuales nos vamos a manejar, que el camino estaba bien, que había pasado la máquina. De Trelew a Comodoro, por la ruta 3 son como 400 kilómetros más o menos. Y acá vamos a hacer, si seguimos todo por el ripio, hacemos Cabo Raso, Camarones, y después de Camarones seguimos por la ruta 1 rumbo a Bahía Bustamante, después sigue el ripio y después, bueno, ya se corta y hay que subir a la ruta 3, y hasta Comodoro se hacen unos 486 kilómetros, o sea que son más de 86 kilómetros que vamos a estar haciendo de lo que sería si fuéramos por la 3, pero acá es más divertido y teníamos ganas de acampar. No nos podemos olvidar de dar las gracias a todos, a cada persona de Trelew, de corazón, muchas gracias por todo. Hemos pasado unos momentos increíbles con todos, con cada uno que conocimos y que nos regaló un tiempo de compartir.
una arcilla. Parecía re firme, pero era una arcilla. Te digo que va juntando 75 kilos de... Me enterré. Uy, sí. Espera que ahí voy. No, pará. Oh, esa es mi tierra. Sí, es que se armó toda una pasta pegada en la rueda. Ay, no puedo. Fíjate que venía yo a empujarme. Sí. No, es impresionante todo el pasterío que se hizo. Se enterró todo y se está pegando todo. Mirá. Bueno. ¿Listo? Yo también voy a ir parado. ¡Oh, Dios! Ay, me voy a costar. Se va de costado. Se enterró, ¿no? Vamos, y borre. Ay, no. Pasa nada. ¿Vos estás bien? Sí. A ver cómo carajo la levantamos. 1, 2, 3. Ahí. Está perdiendo nada. 2, 3. No, está pesadísimo. Pará, que yo también no. 1. Para que no tengo dónde agarrarla. Para. Ay, me caigo yo. No puedo levantarla. No. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Un poco más! Agarrá del otro lado. Que yo la tengo. Sí, agarrá del otro lado. Dale. ¿La tenés? Sí. Dale. Pues sí. Juanito. Hijo de mí. Estamos viejos, pero todavía estamos servibles, ¿eh? Ahí va. ¿Para que voy a revisar el combustible? Ay, mamá. Dale, Perry. Mira. No, mal. Mira, no tengo frío apretado, nada. Se secó. No gira, pará. ¿Ahí? Lo que pasa que es muy poco, es re poco el espacio que quedó. No se mueve, de hecho. Mirá todo esto. No, mal. Aparte está re duro. Si bajamos la altura de la cubierta, por ende tendría que quedar más espacio entre la cubierta y guardabarro. No va a romper la válvula, ¿eh? Despacito, apretala. Sí, no, deja que quede medio llanta, después ya la inflamos. A ver si fue buena o mala idea. Vamos. Sí, está más sólido acá. Ahí va, vamos. Sí. Vamos, Concho. Vamos, sí. Miren, se quedó sin dibujo la cubierta. El barro ahí. Miren ahí adentro. Mirá el chocolate que hay acá. Miren lo que es esto.
A ver, pasame esto ya. Es un montón. Me parece que vamos a armar carpa más rápido de lo que tenía pensado. ¿Qué hace? Quedaba un huevo y dije, me hago un huevo duro por si me agarra hambre. Mirá todo lo que gasté allá empujando, limpiando. Coche, pero recién comenzamos. ¿Te lo vas a comer ahora? Me quedó medio blandito. Son casi las 2 de la tarde. No sé si tuvimos más de 1 hora y media. Estuvimos ahí. Sí, sí. Entre tratar de sacar la moto. Puede ser que no tengamos más de estos episodios. 50 kilómetros recién llevamos. Teníamos pensado hacer unos 150, 140. Y se hace una piedra y trago todo. Mira los cascotes acá. Pero no quiere saber nada, che, no gira. Miren. Todo esto con la rueda trabada. ¿Y lo que falta? Qué cagada. Con esto ¿hay asfalto? Pero sí, me dijeron todo y yo vi también que era de ripio. Ruta 3. Punta Tombo, ruta 3. Punta Tombo, apertura del 15 de septiembre. No me la conté. Ah, dice sin pingüino de abril a septiembre. Hicimos una paradita para comer unos sándwiches. Uy, se cayó el guante. Me pareció escuchar. ¿Y el otro? Y el otro está. Ah, listo, listo. Bueno, hicimos una parada para comer los sándwiches. Es impresionante el camino este. Increíble la ruta 1. La verdad que no estuvimos con alguien que la haya transitado por estos lados. Así que fue toda una sorpresa con los que estuvimos hablando y le comentamos que íbamos a venir por acá. Nos decían, tengan cuidado, chicos. 30 kilómetros para aquel lado está Cabo Raso. Y nosotros venimos de este lado. Después de sacar tanto barro, después de la caída, si llegaron a este punto, si estás viendo este video, ¿qué es lo que tiene que hacer si no está? Tenés que suscribirte, tenés que recontra compartir todo esto que estamos viviendo. Que nos das una super mano si te suscribís y bueno, si lo llegás a compartir, una genialidad para nosotros. Y también, ya que nos comemos un sanguchito acá, contarte que agregamos el botón de unirte porque muchas veces nos escriben que nos quieren ayudar, que quieren colaborar con la aventura. Así que para el que quiera, no es obligación, no cambia nada. Se pueden ir al botoncito que está, creo que a la izquierda de suscribirse, hay un botón que dice unirte. Te unís y pasás a ser miembro del canal. Acocho miembro sería. Acocho fans. Son más de las 4 de la tarde y esos 30 kilómetros hasta Cabo Raso nos van a llevar como mínimo 1 hora, 40 minutos. Y ya no hay nada de sol, miren, se nuló. Así que nos vamos para ir a aquel lado en busca de algún lugar para armar la carpa. ¿Agarraste la otra cámara, no? Sí. A ver, che, ¿qué onda esto? Mira, acá está. Yo había visto este lugar, pero ¿qué pasa? Sí, hay muchos arbustos con pinches. Sí, pero también está muy cerca del camino. Tienen unos pinches terribles. Che, qué copado el lugar. Lindo, mirá la cantidad de locas.
Es todo nada perdido. que ver al paisaje. Es todo No. laja. Ay, Ay, Dios. venimos no sé Ay, cuántos cómo la apreté a kilómetros. Cocho, cómo la apreté. Y también, pero... Ah, hasta acá llegó Qué tu emoción. lástima. Sí. Pintaba Ahí no se copado puede. el lugar. Y la BR por ahí pasa. Sí, pero... No, sí, tranquera. Qué lástima, che. Encontramos este lugarcito, como este llano. La moto está por aquí, por aquellos arbustos. Es la calle por la que bajamos por donde estaba la tranquera para las canteras. Lo que nos llama la atención, que hay varios... Acá hay un guanaco. Esto es un guanaco. Este es un guanaco, esto es una oveja. Por allá hay otro. Ah, bueno, hay otro aparte. No creo que se hayan muerto los dos juntos por amigos. ¿Será algún depredador? Ah, mira, acá hay otro. Acá. Y pero que un puma va a ser. Acá hay una patita. Ahí encontramos un lugar por acá. Tranquilitos vamos a llegar. Chu. Esta es la primera opción que habíamos visto, que es la parte más plana. Nuestra carpa es ancha y larga, pero queda justo paralelo a la calle. No creo que pase gente, pero no sé. Queríamos estar un poquito más ocultos y encontramos acá atrás. Acá está mejor. Acá. Acá. Sí. Sacar las valijas. Los bolsos están. Me duele la cintura. Estoy desacostumbrado. Lo que pasa que también hace mucho que no agarrábamos así. Antes veníamos de traqueteo en traqueteo. Sí. Ahora... Pará, no lo saques ese, ¿eh? No, lo estoy aflojando. Cuerda de cabeza. Ahí va. Vamos. Ahí. Ahí va. Algunas Pero tenemos la lona. Sí, pero algunas... No. Algunas enterradas tenemos la lona, pero... No, porque esa piedra va a quedar seguro justo debajo de mi espalda o algo. Qué bonito atardecer, qué lugar que hemos encontrado. No sé si ya lo hemos hecho antes, le vamos a dar un tour de nuestra ranchada. Nuestra ranchada, para los que no nos conocen, por ahí el primer video que ven, la ranchada para nosotros es esto. Y acá la dueña de la casa. Bienvenido al ranchito. Es una carpa para 3 personas, por ende tenemos acá los 2 colchones que siempre, hasta que no nos acostemos, no armamos, dejamos todo así para movernos. Y siempre la condición, entrar en media o descalzo. La zapatilla, todo lo sucio, queda acá afuera, cosa de tratar de mantener este sector limpio y no traer alguna piedrita, algún pinchecito que puede terminar dañando el colchón, y no queremos eso porque sale muy caro. Claro. Queda un colchón de un lado y un colchón del otro con un pasillo del medio porque, bueno, la señora se suele levantar. Cuando me levanto se arma despelote a la claro. madrugada. ¿Cómo se ha portado esta moto, por favor? Por favor, miren el barro. Se seca y es como un... Miren, hay piedras pegadas acá.
patio que tenemos. Aparte, mirá cómo se ven. Es increíble esto, gente. Miren dónde estamos. Necesitábamos esto. Mañana, cafecito a la mañana, con esta vista. Sabes que no tengo que levantar temprano, ¿no? No, te estoy hablando en serio. Tengo que juntar todas las cosas esas. ¡Tini, tini, tini! Ah. ¡Wow! ¡Mirá dónde estamos! ¡Qué increíble! ¡Qué impresionante! ¡Qué bonita! ¡Qué bonito! ¿Dónde está el rancho? ¿Se me fue el rancho? Allá. ¡Hola! Sí, porque van a venir los pumas después. ¡Acocho! Hay otro allá. Sí. ¡Wow! No, te dan ganas de quedarte 3 días para salir a recorrer. Necesitábamos esto. Para allá, para allá, para allá, para allá. La verdad que necesitábamos esto. Qué buen comienzo por ahora, Cocho. Esta parte, Falta la noche. porque la anterior estuvo heavy. Bueno, pero fue parte de la aventura. Pero viste que cuando pasan cosas así linda medias que está. peligrosas o que te hacen renegar, después viene como el postre. Y el postre para mí metí un poco mal la IBR ahí contra los arbustos. No me van a reprochar por los fideos cortados. Los tengo que partir a la mitad porque no entran en la ollita. Así que por favor no me maten. Si no, no entran, ¿ven? Justito. Ya están los fideos. Nunca comimos fideos con atún. ¿Viste? Hoy vamos a probar un nuevo sabor. Pero lo vamos a comer dentro de un ratito. Primero nos vamos a ir despidiendo. Fue un día increíble lo que hemos vivido. Haber arrancado así Oh, fue muy copado. terrible, terrible. Ahora nos día. reímos de la empujada, del barro. Bueno, las primeras 3 veces estaban buenas. Después Pero estuvo bueno, estuvo bueno. Vamos a ver Después ya cómo no. pasamos la noche. En el próximo video se irán a Ay, enterar. Dios, sí. De acá nos vamos a Cabo Raso, que está a 30 kilómetros, a conocer. Y de ahí nos vamos directamente a Camarones, porque ahí sí Camarones. necesitamos conectividad, necesitamos trabajar para poder publicar este video. Sí, y Ojalá además, lleguemos a tiempo. Teníamos esta comida nada más porque ya sabíamos que no íbamos a llegar y íbamos a hacer una noche de acampe, no sabíamos dónde. O sea que mañana Sí o estamos sí tenemos que llegar a una o ciudad. me uno al Puma, así te digo. Bueno, saben que nos pueden encontrar en las redes sociales. En Instagram, en Facebook, síganos, compartan las historias, es muy Apoyen. importante. Muy importante las historias porque ahí vamos subiendo mucho más contenido más seguido y saben dónde estamos. Agradecerles como siempre por estar del otro lado con la mejor onda. Si no estás Gracias. suscrito, suscríbete por favor, que nos hace una mano terrible. Y si estás suscrito, compartí este video o el anterior, o compartí el canal, que si más gente se suma es una ayuda muy grande para nosotros. Y recordarles también como siempre que los queremos mucho, Los queremos mucho, mucho. mucho. Y que nos vemos donde, En Acocho. un próximo video, Perdidos por Argentina. Si no nos comen puma. Pará, mirá. ¿qué? Mirá lo que tengo acá. ¿Qué tiene un puma? No. Yo, cada vez que acampo, discúlpenme, pero duermo con mi cuchillo. Ahora sí, nos vemos.